Hoy vamos con la segunda parte en donde os explico cómo funciona un exposímetro o un medidor de luz en una cámara de fotos. Como os indicaba en el vídeo anterior, nuestras cámaras digitales tienen un exposímetro dentro de tipo reflectivo que va a medir la luz que los objetos reflejan y de esa forma va a intentar determinar la exposición correcta de nuestra imagen. Ese medidor de luz se nos va a mostrar en un indicador en las cámaras que puede ser o ya en el visor óptico, en la pantallita LCD o algunas cámaras también tienen otra pantallita aquí de cristal líquido donde se nos suele mostrar pues un indicador como el que más o menos os pongo en pantalla. Dependiendo del fabricante cambiará un pelín conforme al diseño, pero básicamente es como una especie de regla donde tenemos números en el centro un 0, números negativos para un lado, -1, -2, -3, -4, +1, +2, +3, +4 para la derecha. Dependiendo del fabricante llegará más o menos. Cuando ese medidor marca que está en 0, la cámara piensa que la exposición es correcta, es decir, los parámetros que tengamos puestos de apertura, de ISO y de tiempo de exposición, la cámara piensa que son los correctos. Y ya os recuerdo, en el vídeo anterior explicaba cómo medía eso la cámara, intentando hacer que todo fuese un gris de 18%. Si ese indicador marca muy hacia la derecha, es decir, hacia números positivos, quiere decir que la cámara piensa que la escena se está quemando o sobreexponiendo, dependiendo de la situación. Y si va hacia números negativos, la cámara piensa que la escena se está subexponiendo, es decir, que nos va a quedar más oscura de lo que la cámara considera que es ideal. Y repito, aquí estoy hablando de lo que la cámara considera. No tiene por qué ser lo que nosotros queramos de esa imagen, no tiene por qué ser la exposición correcta en ese momento. Tengo aquí la cámara en modo manual y tengo fijada la apertura en f4 y el ISO en 800. Y vamos a ir cambiando el tiempo de exposición, puesto que esto nos va a ser muy más fácil de hacerlo. Y si nos vamos, por ejemplo, a esta pantalla, estoy midiendo de nuevo más o menos en esta zona de aquí la luz. Y tenemos ahora el exposímetro de nuestra cámara. Si llego hasta la pantalla, veis ahí tenemos más o menos en el medio de la imagen el exposímetro de mi cámara, abajo tenemos el histograma, que también lo podemos ver como referencia. Y ahora, si cambiamos el tiempo de exposición, es decir, vamos a hacer que exponga más tiempo, por ejemplo, así, veis, hemos cambiado a 1.400, hemos cambiado a 1.300, hemos cambiado a 1.250, con lo cual el sensor está exponiendo más. Como podéis ver, el indicador de exposición se nos está marchando hacia sobreexponiendo. Cuanto más tiempo de exposición le dé, cuanto más tiempo deje el obturador abierto, veis, se nos está cambiando a sobreexponiendo y llega un momento que ya nos dice que es +2, no sabemos exactamente cuánto de más es. La cámara ya no es capaz de determinarlo. Si vamos bajando el tiempo de exposición, es decir, haciendo que la exposición sea más corta, veis que de nuevo vuelvo a pasar por el 0, a ver, más o menos ahí, más o menos llega al 0, y ahora si vuelvo acortando el tiempo de exposición, veis que nos movemos hacia las zonas negativas, con lo cual nos está indicando que está subexponiendo. Esto también lo podéis ver muy claramente si os fijáis en el histograma. Veis que el histograma está cada vez más a la izquierda. Tengo un vídeo donde os explico cómo se ven los histogramas. Y de nuevo llegará un punto que el indicador de exposición también nos vuelve a indicar -2, con lo cual ahí dirá que ya no es capaz de subexponer más. Ahora que ya sabemos cómo nuestra cámara mide, vamos a ver en qué zona hace esa medición, es decir, qué área de la imagen está usando para calcular ese gris del 18%. Y esto depende un pelín del fabricante, pero suele haber unos 3 métodos que suelen ser muy comunes para todos los fabricantes, que son el puntual, puntual ponderado y matricial, aunque a lo mejor dependiendo del fabricante lo llama de una forma u otra. Tengo aquí esta cámara configurada en el modo prioridad de apertura y ahora mismo tengo aquí puesto el modo de medición puntual. Ya os dije que a lo mejor otros fabricantes le llaman de otra manera, pero no va a distar mucho de puntual. Y si vemos aquí en la cámara Sony, esto es en el centro de la imagen y no sé si podéis apreciar, a ver si la giro un poco para ir hacia el blanco, veis, hay un circulito en el medio de la imagen. Ese circulito es donde está midiendo esta lente. Entonces, si ahora lo colocamos aquí, justamente entre el negro, a ver, más o menos ahí, entre el negro y el blanco, más o menos ves que me está dando un tiempo de exposición, si lo ajusto bien, proporcional más o menos así, de un 100, un 80, un 100avo, más o menos lo que es negro, que esto es una libertad de color negro, lo que es negro es oscuro y lo que es blanco, que es un folio de color blanco, es blanco. Si ahora me muevo hacia el lado derecho, que es la zona negra, veis que en el medidor puntual, ya fijaros, el tiempo de exposición nos ha cambiado a 1.30. Eso quiere decir que está intentando hacer
que toda esa zona que es puramente negra sea de un color gris, con lo cual se está autoengañando. Piensa que todo eso tiene que ser una reflectancia del 18% y se está engañando con el tiempo de exposición. Y lo mismo pasa con el folio, que si nos movemos hacia la zona del folio, fijaros, hemos subido el tiempo de exposición a 1,250 y ese folio que es blanco nos acaba siendo un gris oscuro, con lo cual se nos está engañando también el tiempo de exposición. Esto es el básico motivo porque cuando vais a la nieve os dicen que sobreexpongáis un par de pasos de luz, es para compensar el exposímetro de la cámara, que al ver todo blanco piensa que eso tiene que ser de color gris cuando realmente es de color blanco. Hay algunos modelos de fabricantes que lo que hacen es cambiar esa medición puntual, asociarla al punto de enfoque, con lo cual al mover el punto de enfoque es donde va a medir también la exposición. Estos modelos de cámara Sony no los hacen, pero considerarlo leer el manual de vuestra cámara por si la vuestra sí que lo hace. El siguiente modo de exposición que tiene las cámaras Sony es lo que se denomina centro. Y centro realmente coge el centro de la imagen. Fijaros que ahora ya no, ese cambio que teníamos antes de 1.100 a 1.180 ya no es tan drástico como antes, lo que coge es la zona central que teníamos antes de la imagen y también coge algo de los bordes, con lo cual coge más información que ese puntito que teníamos antes del centro exacto de la imagen, con lo cual ahora tenemos mucha más información. Ignorar ese cuadradito que aparece ahí, ese es del autoenfoque, no tiene nada que ver con todo esto. Y ya veis que el cambio ya no es tan delicado como era antes. Fijaros que si nos vamos al puntual, veis aquí ya estoy en 1.100, veis, justamente tengo que afinar bien para llegar a esa velocidad. Veis que rápido cambia aquí en la transición. Si os fijáis en el tiempo de exposición que está en la parte de abajo inferior izquierda, veis que esto cambia muy rápidamente. Sin embargo, si nos vamos al centro, que coge un área más grande de esa zona central de la imagen, veis que esos cambios ya no son tarda más en cambiar esos cambios. Vamos a hacer una cosita que es coger el punto de enfoque y lo vamos a poner exactamente en el centro de la imagen. Yo creo que eso también nos ayudará un pelín a verlo mejor, porque ahora mismo creo que despista bastante. Veis, ahora lo tenemos en el centro y veis que justamente ahí es cuando obtenemos el 1.100 en puntual y aquí veis que podemos moverlo un pelín más y ese cambio es más pausado. El siguiente tipo de medición es la medición matricial, y aquí lo que hacen los fabricantes de cámara habitualmente es dividir la escena en varios cuadrados y medir en esos cuadrados. A lo mejor hacen una ponderación hacia la zona central, dependerá un poco de cómo lo haga cada fabricante, probablemente en el manual lo explica un pelín, y calcula así, con un algoritmo, midiendo en cada cuadradito, cuál es la exposición ideal que queramos hacer. En el método matricial, si lo cambiamos aquí en la cámara, bueno, esto lo llama multi, cada fabricante lo llamará de una manera distinta. Veis que mientras aún tengamos algo de la imagen, tarda bastante en conseguir cambiar de color a lo como lo teníamos antes. Veis que sigue teniendo una ponderancia hacia el centro, pero consigue que mantener ese color de una forma mucho más constante. Son cambios sutiles, toma más área de la imagen o menos área de la imagen, pero bueno, esto por ejemplo os puede ser muy interesante, por ejemplo, para fotografiar bodas donde tenéis la novia de blanco y el novio de negro. Entonces, tenemos todos estos modos de medición. ¿Cuál es el ideal? ¿Cuál es el mejor? Pues eso va a depender de la escena que querramos hacer. Imaginar que estamos fotografiando una persona a contraluz, pues lo que podemos hacer es medir puntualmente en la cara, porque sabemos que esa cara así no nos saldrá muy negra, puesto que si medimos al sol o las luces que sean que hagan el contraluz harán que la cara quede muy oscura. Y también recordar que si hacéis una medición puntual en el centro, recordar que podéis bloquear la exposición. Vamos a ver cómo hacerlo. Ahora mismo he configurado la cámara para que este botón que estoy pulsando aquí con el dedo gordo de mi mano, este de aquí, pues bloquee la exposición. Fijaros, ahora mismo estamos aquí en 1.80, pulso ese botón, veis que hay un asterisco marcado, eso nos quiere decir en esta cámara Sony que está bloqueando la exposición, puede cambiar dependiendo del fabricante de cámara, y veis, si nos vamos aquí al blanco, pues sigue manteniendo 1.80, y si nos vamos al negro, sigue manteniendo 1.80. Si no pulso ese botón, desaparece el asterisco, veis aquí ya me cambia el tiempo de exposición, 1.200, y aquí me cambia el tiempo de exposición, con lo cual puedo, por ejemplo, llegar aquí, esto que es 1.50, 1.30, mantenerlo, pulso el botón, me mantiene a 1.30, y cuando llega al blanco, pues probablemente me lo esté quemando todo, y cuando llega al negro sigue manteniendo 1.80. Y ahora mismo puedo hacer lo contrario, esto de aquí 1.200, bloqueo ese 1.250, veis, el negro sigue siendo 1.250 y no cambia la exposición.
Por último, todas las cámaras tienen lo que se denomina compensación de exposición. En este caso, esta cámara Sony es esta ruedesquecilla de aquí, que si por ejemplo nos vamos aquí, vemos que tenemos 1:250 y nosotros sabemos que esa medida está incorrecta, queremos hacer que ese blanco sea más blanco, pues le podemos decir a la cámara que nos suba 2 pasos de luz la exposición. ¿Veis? Por ejemplo, así, vamos girando y ahí ya veis, tenemos 2 pasos de luz, nos lo indica ahí en un indicador que pone más menos más 2, eso quiere decir que tenemos puesta que compensa la exposición con un más 2 y vemos que ha cambiado de 1:250 a 1:60. Lo mismo podemos hacer en la zona de negros, veis ahora mismo aquí se está quemando, pero podemos decirle que haga lo contrario, que subexponga la imagen, con lo cual podemos ir también, por ejemplo, a un -2 y también nos deja subexponer la imagen. Con lo cual, si pensamos que la cámara se está equivocando, recordad que siempre vais a tener en todas las cámaras un botón de compensación de exposición. Puede que sea fácil de usar, como en este caso de aquí, o puede que tengáis que ir por los menús de la cámara para hacerlo. Pero siempre lo vais a tener ahí disponible. Creo que no existe ninguna cámara que sea ya un estilo medianamente avanzado, con controles de apertura, ISO y tiempo de exposición, que no tenga un botón para compensación de exposición. En definitiva, lo que tenéis que hacer es pensar si la escena que estáis grabando conviene o no usar puntual, matricial, para poder medir la luz en ese momento. También tener en cuenta que si estáis en prioridad de apertura o prioridad de tiempo de exposición, las cámaras suelen tener un control, que en este caso está aquí físicamente, pero de vez en cuando no es físicamente, que se llama compensación de exposición. Vamos.